Vamos a abrir nuestras Biblias. Génesis capítulo 2, verso 7. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del estado de los muertos? ¿Qué nos dice la Biblia sobre fuerzas sobrenaturales? Saben, yo en la otra ciudad que fui pastor, Corrientes capital, mi peluquero. ¿Vieron que los peluqueros hablan? No sé si los de ustedes hablan. El mío habla más que la tijera. ¿Sí? Va más rápido el labio de él que la tijera. Y él me contaba sus historias que él tenía en su casa con gente muerta que se le aparecía. ¿Escucharon ustedes eso? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Les interesaría? Les voy a contar algo del peluquero, lo que él me contaba, y vamos a abrir la Biblia para ir respondiendo algunas cosas que él proponía. Ahora, para entender la muerte, y en especial para entender todas estas obras que otros hacen hacia nosotros, males, ¿escucharon? Me hicieron un trabajito. Pastor Bullón cuenta en uno de sus testimonios que él estaba dando un evangelismo en una de las ciudades y en la puerta de la habitación del hotel había allí animales muertos. Alguien vino a hacer un trabajo espiritista para que su tarea y su obra de predicar el evangelio allí tenga una intervención sobrenatural oponiendo. Él miró, dijo, pobres animales, ¿qué culpa tienen? Dio un paso más largo y entró, sin preocupación. Porque nosotros tenemos ¿a quién? A Dios. Se escucha por allí fantasmas, maleficios, misión algún mal, expresiones como tales que pueden intentar afectar nuestra vida o nuestra estabilidad. Pero como adventistas del séptimo día debemos tener claro la posición bíblica con respecto a todos estos detalles. Y para entender la muerte, nosotros necesariamente necesitamos entender la vida. Esta es una verdad neurálgica. Capítulo 2 de Génesis 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Platón dice que el hombre, yo, cuerpo, soy distinto al alma y que el cuerpo es malo. Por eso tener hambre y comer es malo para ellos. Y que dentro de mi cuerpo está encerrado, enrejado el alma. Y el único acceso que tiene hacia afuera son los ojos. Platón no pensó en los ciegos. Esa es una postura griega, muy difundida en todo el mundo, pero es una postura no bíblica. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que Dios formó al hombre de tierra. Y ese montículo de tierra, claro, formado ya un muñeco precioso allí, Adán y Eva, sopló en él aliento de vida. Y ese soplo con la tierra produce un ser vivo, un alma viviente, una persona viviente. Es interesante que el comentario bíblico adventista dice que el hombre es un ser respirador. Me llamó la atención ese término, ¿no? Pero es cierto. O intente dejar de respirar, ¿cómo le va? No me va a poder contar, ¿no? Somos respirantes. Y los que somos narigones como mi persona, por excelencia, ¿no? Absorbemos todo y cuando exhalamos contaminamos todo, ¿no es cierto? Pero somos respiradores. El polvo más el soplo de Dios, que es algo que viene de afuera, que viene de Dios, constituye la vida. Cuando nosotros vemos este foco,
y lo compramos en la ferretería, en el supermercado, donde sea, y lo enroscamos en el portafoco. Sigue siendo un foco sin luz. Cuando gatillamos o le prendemos el botón de encendido, pasa la corriente eléctrica, entonces la unión de la corriente y el foco o la lámpara produce la luz. En este ejemplo, la luz es la vida. El foco podría ser el barro y la corriente eléctrica podría ser una similitud del soplo de Dios, un paralelismo, no necesariamente eso. Pero es interesante que cuando nosotros hacemos un electroencefalograma a la cabeza de una persona, nos encontramos también con trazos irregulares y rítmicos de movimiento eléctrico dentro nuestro. ¿Pensó alguna vez en eso? Y la luz de la conciencia solo existe cuando esa corriente circula con normalidad dentro de nuestro cerebro. Y tengo un hijo que tiene un daño neurológico. Y siempre en un punto tiene irregularidades pronunciadas. Porque allí hay cortocircuito. Porque allí hay parte muerta, donde ya no corre con normalidad. Y termina produciendo ciclos epilépticos en las personas. Pero cuando corre con normalidad, nosotros vivimos. Ezequiel capítulo 18, verso 20. Si usted me acompaña, hoy vamos a leer bastante la Biblia, ¿sí? Ezequiel capítulo 18, verso 20. Dice, el alma que peca, esa morirá, y el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Dice la Biblia, y la Biblia nos enseña que el pecador, que el alma viviente es un alma que va a morir. Usted y yo somos mortales. ¿Es así o no es así? Mis abuelos fueron mortales, vivieron hasta el punto donde murieron. Y allí están enterrados en distintos lugares. Tal vez alguien de ustedes ya tiene el papá o la mamá. O tal vez alguien tuvo que despedir un hermano, una hermana o un hijo. Y allí están, descansando. Todos somos mortales. La realidad de la Biblia es que todos morimos. No hay otra vida después de esto. No vamos a otro lugar después de esto. Ahora, los pensamientos dependen de un cerebro vivo y sano, donde las corrientes eléctricas fluyen con normalidad. Un cerebro dormido, un cerebro anestesiado, un cerebro dañado, no puede pensar. Hay muerte cerebral. Cuando una persona muere, su cerebro se descompone, se destruye, sus pensamientos ya no son. Es como cuando se apaga la luz, se terminó los pensamientos, se terminó la vida, se terminó todo. Eso nos enseña la Biblia. San Juan capítulo 11, fíjense, Jesús interviene en el concepto de la muerte para traernos paz. Porque realmente yo he escuchado más de una vez confesiones de seres amados, falleció mi hermano, mi hermana o mi papá. Y yo temo por su alma, que esté penando por algún lado. Yo temo que se reencarne en lugar de una persona mejor en una persona peor, o que se reencarne en una planta. Y que venga algún animal herbívoro y que se devore esa planta. Y después mi hermano de ser persona se transforma a planta y después a materia fecal. Y después no sé. La propuesta de la reencarnación es una propuesta desesperante. Que solamente busca arruinar tu felicidad. Ahora, la propuesta de Dios es una propuesta interesante. Permítanme avanzar con la propuesta de Dios. Ezequiel nos hablaba de que toda alma muere, pero Jesús en San Juan capítulo 11, verso 11 al 14, dice, dicho esto, les dijo Jesús, nuestro amigo Lázaro duerme, me voy a despertarle. Verso 12, dijeron entonces los discípulos, Señor, si él duerme va a sanar, se va a despertar.
Entonces Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Parece confundir Jesús a sus discípulos. Lázaro duerme, voy a despertarlo. Si duerme se va a despertar solo, se va a levantar solo, se va a sanar solo. No. Lázaro está muerto. El despertar de la muerte solamente lo puede hacer Dios. Lázaro ya estaba putrefacto hace 4 días allí enterrados. Hedía Lázaro. Y allí es donde Jesús devuelve la vida a Lázaro. La muerte y la persona en la muerte queda en un estado de inconsciencia. La idea de que los muertos viven no es bíblica. La idea de que los muertos luego de aquí se transportan a otro lugar no es bíblica. La idea de que si alguien muere ahora va a ser mi ángel de la guarda o va a ser la estrella que me mira, no es bíblico. Eso viene del paganismo, viene de otros lados, pero no salió de la Biblia. Dios tiene un plan mucho mejor para aquellos que van al descanso. Descanso. Aquellos que van a dormir, como dijo Jesús. Ahora vamos a responder quiénes son estos espíritus que pueden presentarse a nosotros. Mi peluquero, mientras me cortaba el pelo, una de las cosas que hace el peluquero es cortarte el pelo. La otra, hablarte. Me decía: ¿sabe, pastor? Mi suegro ya era fallecido. Nosotros comenzamos a estudiar la Biblia y a mi señora se le aparece mi suegro allí en la cocina. Y le dice: no estudies la Biblia. Bueno, después desapareció. Quedamos helados nosotros. ¿Quién era? ¿Era él? Pero si él había muerto. Era su misma voz, pastor. Era su mismo rostro, su misma expresión. Fuerte. Conviene saber quiénes son ellos, pues frente al problema muchos van en auxilio a médiums. Van a espiritistas, van a brujos, van a hechiceros, van a curanderos, van a 1001 manos santas y tantas otras profesiones que hay en esta área. Y buscan apoyo en cualquier cosa que haga o parezca ser milagroso. Pero cuidado, vamos a abrir 2 Corintios. Fíjense lo que el apóstol Pablo dice. 2 Corintios capítulo 11, verso 13. El apóstol Pablo advierte aquí, 2 Corintios capítulo 11, verso 13 hasta el 15. Porque estos son, ¿qué dice él? Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y esta gente, sin hablar mal de ellos, pero yo cuando fui niño no era de la iglesia y mi mamá me llevaba. Y usan el nombre de Dios. Hacen una mezcla. Son, dice el apóstol Pablo, fraude. Son falsos, son fraudulentos. Están disfrazados. ¿Por qué se disfraza a alguien? Porque no es esa persona. Se disfraza porque quiere aparentar ser alguien que no es. ¿Hay espíritu de demonio? Claro que sí. Fíjense Apocalipsis capítulo 16, el último libro de la Biblia. Allí la revelación de Dios para los últimos tiempos. Capítulo 16, verso 14. El texto dice, son espíritu de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué hacen estos espíritus inmundos? En primer lugar, cautivan la atención de todos con grandes milagros. Y no a los pequeños, sino a los gobernantes
de los imperios, de los reinados, de los países. Hacia ellos van a convencer que ellos tienen a Dios porque ellos obran grandes milagros. Y viene alguien en silla de ruedas y ellos lo hacen caminar, claro que sí. Y viene alguien con una sarna maligna que del mismo diablo lo colocó y el mismo diablo lo puede sacar, claro que sí. Hacen obras fraudulentas. Lo advierte Apocalipsis. Miren el apóstol Pablo, me gusta porque es frontal el apóstol Pablo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8. A veces es difícil hablar con personas frontales porque no tienen pelo en la lengua y te dicen la verdad, lastima. Y te la dicen, ¿eh? Y el apóstol Pablo era uno de esos. El apóstol Pablo dice allí en una carta que mandó a la iglesia de Tesalónica, la segunda, capítulo 2, verso 8 en adelante, él dice: y entonces se manifestará ¿quién? El inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, ¿cómo? ¿Cómo define el apóstol Pablo? Mentirosos. Pero hace ¿qué cosa? Grandes señales, grandes prodigios, grandes obras. Nos encandila con el poder que hay detrás de todo eso. Pero todo eso, dice el apóstol Pablo, es mentiroso. Y sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 10. Y todo engaño de iniquidad para lo que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, Dios le envía un poder engañador para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí hay una responsabilidad de la persona. El apóstol Pablo es claro: Dios entrega a estas personas que se niegan a aceptar a Jesús. Entrega a estas personas que no quieren vivir como Dios quiere que vivan, sino quieren vivir como ellos quieren vivir. Quieren estafar en los negocios, quieren robar aquí, quieren mentir allá, quieren llevar una doble vida, quieren llevar una vida mundana, una vida sin compromiso con Dios, sin involucrarnos con Dios. Ahora, estos ministros dice que hacen milagros mentirosos. ¿Saben? Y algunos se dejan encandilar por los milagros. No, pastor. Usted a su hijo tiene que llevarlo al pastor Ledesma allí en Resistencia. Él obra milagros extraordinarios. Pero esa persona en ese estacionamiento le tuve que decir: pero el pastor no enseña la verdad bíblica. No puedo ir a la casa del enemigo. Perdón. Pero si Dios pide que haga algo y yo enseño que no lo hagas, yo soy obrero fraudulento. A la ley, a la palabra, debo enseñar. Ahora fíjense, ¿vieron cuando usted maneja un auto por la noche y el amigo que viene al frente le sube la luz? Sí, ¿no? Uno queda encandilado, uno no ve por instantes, uno no ve nada. Y es un riesgo porque uno puede atropellar a un peatón, uno puede embestir de frente a la otra persona, uno puede perder la estabilidad. Tantas cosas pueden suceder. Y estos milagros buscan desestabilizar tu confianza en Dios. ¿Cómo puedo descubrir si son ángeles caídos o no los que se protagonizan en esas apariciones? Si la Biblia me dice que el padre o el suegro de mi peluquero, una vez muerto, ya no tiene más participación, ¿quién era entonces él? Bueno, es muy fácil desenmascarar porque los demonios tienen una doctrina. San Pablo dice que hay doctrinas de demonios. ¿Saben dónde? En 1 Timoteo. Allí la siguiente página donde quedamos en el último libro. Capítulo 4, verso 1. El apóstol Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, permítanme abrir un paréntesis, son los tiempos que estamos viviendo ahora. Estamos en esos últimos tiempos. Y el apóstol Pablo dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y ¿a qué más?
y a doctrina de demonios. Los demonios tienen su doctrina y muchos apostatarán de la fe oyendo esas doctrinas, y oyendo esas doctrinas comenzarán a creer en esas doctrinas, y para comenzar a creer en esa doctrina tendrán que empezar a dejar de creer en la doctrina de Dios. Hay doctrina de demonios. Pero alguno podría decir, ¿cómo podría usted demostrar que la doctrina de los muertos que viven es una doctrina de demonio? Permítanme demostrarles. Vamos a abrir la Biblia. Génesis capítulo 2, verso 16. Vamos a hacer solamente una lectura, un texto, y el resto lo voy a comentar. Capítulo 3. Génesis capítulo 2, verso 16. Dice el texto, el Génesis capítulo 2, perdón, está en otro libro. Y mandó Jehová, verso 2, verso 16, e hizo Dios, las 2.16, perdón, estoy leyendo 1.16, 2.16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Hasta aquí el hombre viviría condicionalmente, eternamente. Pero si comía del árbol, él iba a experimentar la muerte. Y un poquito más adelante, nosotros tenemos esta historia. Dios había dicho que si pecas, morirás. Pero Satanás dice lo contrario, el pecado es inmortal, no morirás. Allí con el diálogo con Eva en el huerto, ¿por qué no pruebas esta fruta? Dios dijo que no hay que comerla. Porque si como muero, no vas a morir. Es la doctrina de él. Así como Satanás se opone a Dios, la doctrina de Satanás se opone a la revelación de Dios también. Fíjense, es interesante que allí Eva experimentó la primera sesión espiritista. Hubo un espíritu, Satanás, hablando a un ser humano, a Eva, por medio de una serpiente que era el medium, y proclamando su doctrina, la doctrina de demonios. El pecador es inmortal, aunque mueras, vivirás, no morirás, le dijo la serpiente. Esa es su doctrina. Esto explica por qué la doctrina de que los muertos siguen viviendo es tan generalizada, porque casi como el pecado y esta doctrina están tan generalizadas porque tienen el mismo padre, el diablo. Por eso prácticamente todas las religiones cristianas y no cristianas en su mayoría han abrazado este concepto no bíblico de que cuando muero, sigo viviendo. De que cuando muero me transformo en otro ser, en otra cosa, pero sigo viviendo. Por eso, al hablar de estos seres que dicen ser muertos, es una práctica de origen satánico. Deuteronomio capítulo 18, verso 10 y verso 12 es una advertencia para todos nosotros y muy válida en nuestros tiempos. Mi amigo peluquero me contaba que cuando estaba estudiando la Biblia, allí en su casa con su esposa, de un libro comenzó a escuchar carcajadas, de un libro que estaba en el estante de su casa. Y risas burlonas, que ellos quedaron aterrorizados. Él se subió en su motito Sanelita 50, ella atrás, se fueron a la casa del instructor bíblico que vivía a 12 kilómetros de la casa de ellos, ¿no? Una ciudad grande. 5 veces se le apagó la moto y terminó llevando más de 10 kilómetros empujando la moto hasta la casa del instructor bíblico. La casa no volvía. Sin el instructor bíblico no volvía. Aquí está pasando algo muy grave. Fíjense lo que dice este texto y continúo luego con la historia de mi amigo.
Capítulo 18, verso 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Aclaro que en esos tiempos había un Dios que requería que uno de los hijos pase por el fuego. Que lo sacrifiques. Ni quien practique, ¿qué cosa? Adivinación. Ni quien practique agorero, sortilegios o hechicería. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Está prohibido por Dios. Y tiene una razón clara. Fíjense, dice el verso 12. Porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas y por esta abominación Jehová tu Dios echa estas naciones delante tuya. ¿Qué sentido tiene para un hijo de Dios, sabiendo que mi amado había muerto, ir a querer consultar con él? Como quien quiso ir a consultar al profeta muerto. ¿Con quién hablo yo? ¿Con él no hablo? Hablo con alguien que se pone en lugar de él, alguien que se disfraza como él. En otras palabras, me encuentro personalmente con el demonio o con el diablo. Hechos capítulo 19, verso 18. Llegó mi peluquero a la casa de su instructor bíblico, un poco transpirado, cansado, pero muy exaltado. Hechos capítulo 19, verso 18. Y le cuenta a su instructor bíblico. El instructor, un anciano de la iglesia allí de Corrientes. Le dice el instructor bíblico, es el diablo. Hay algo que tenés en tu casa que hay que sacarlo. Oraron, fueron a la casa, encontraron de dónde salían las risas. Era un libro de magia. ¿Y qué hicieron? Lo que dice la Biblia. Fíjense. Hechos capítulo 19, verso 18 y verso 19. Pablo permaneció allí muchos días. Luego se despidió de sus hermanos y navegó a... yo estoy en otro libro. 19, 18, sí. Hechos 19, verso 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Verso 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, ¿qué hicieron? Trajeron los libros, como el hermano peluquero. Trajo ese libro. Y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata, todos aquellos libros. Pastor, fuimos atrás con mi esposa, quemamos ese libro. Nunca más el diablo tuvo lugar en casa. Permítanme abrir un paréntesis y hablar de nosotros. ¿No tendremos nosotros en nuestro hogar algo que está predicando la doctrina del demonio que debiéramos practicar lo mismo? Podría ser discos, ya cassette capaz que no, pero algunos capaz que sí. Estilos musicales como el rock, afiches. A mí me sorprendió mucho escuchar en la radio esta semana una publicidad muy clara de una banda de rock que se llamaban Los Príncipes de la Tiniebla. Cada vez que empezaba a escuchar la publicidad apagaba la radio para que mi hijo no lo escuche, ¿no? Pero para mí era muy directo y muy fuerte. ¿No tendré algo en casa donde también debo yo hacer como esta gente en la Biblia? Que deje de contaminar mi casa, mis hijos, mi esposo, mi esposa, mi vida. Yo me he hallado con jóvenes que veían cosas, que tenían cuadros epilépticos,
hasta cuando se deshicieron de música rock que tenían en su celular o en su compu. Tenemos que tomar decisiones. El enemigo anda alrededor nuestro buscando ¿a quién? Devorar. Quiero traerles un mensaje de esperanza. Si a usted, a mí o a alguien nos pasa esta experiencia de encontrarnos con esta situación. En primer lugar, recuerde que hay poder en el nombre de Jesús. Es el nombre de Jesús quien echa fuera todo tipo de espíritu de maldad. En el nombre de Jesús invocado y pidiendo sus méritos, el enemigo, el diablo, no puede resistir. El texto bíblico que quisiera leer con ustedes, Mateo capítulo 28, verso 18, tantas veces leída para la comisión evangélica, pero hoy quiero leerles una vez más para que podamos entender el poder que hay en el nombre de Jesús. Capítulo 28, verso 18 de San Mateo dice, Jesús se acercó y les dijo diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y ¿dónde más? En la tierra. Toda potestad. Él tiene todo el poder, Él tiene toda la autoridad. No hay nadie que se retobe al nombre de Jesús. No hay nadie que se resista al nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, usted puede echar al enemigo de su vida, de la vida de sus hijos, de la vida de su familia. Jesús, el Todopoderoso. Cuando Él estuvo en la tierra, Él liberó también a los de Gadarenos, a personas con espíritus inmundos. Jesús tiene poder cuando el corazón es sincero. Él prometió darnos la victoria. Fíjense San Juan capítulo 13, verso 16, capítulo 16, verso 13, último texto. San Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. En las aflicciones, confiad. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al príncipe de este mundo. Yo he vencido a los demonios del príncipe de este mundo. En mi nombre yo hago libertad y pongo y desato cadenas que otros quieren atar en vos. Hoy los muertos están durmiendo, están en un estado inconsciente. Satanás y sus agentes espirituales han sembrado en el mundo entero que los muertos siguen viviendo. Mentira. Esa es doctrina de él, no es doctrina de Dios. El Hijo de Dios no debe practicar en sesiones espiritistas, no debe practicar en juego de la copa, no debe meterse en terreno del enemigo porque se expone a que el enemigo tome posesión de su vida. O estamos en el umbral blanco o estamos en las sombras negras. No hay una vida gris en nuestras vidas. Es más, si usted cree que está en una situación gris, está en una situación negra en realidad. No hay punto intermedio. ¿Estoy con Dios o no estoy con Dios? Si alguno se siente atormentado, acuda a Jesús. Y permítame leerte el último texto. Hebreos capítulo 4, verso 14 dice, por tanto, teniendo tan gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero no pecó. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo usted lo va a poder en Cristo, que lo va a fortalecer. Acerquémonos confiadamente a Dios. Acerquémonos confiadamente a Cristo, quien sufrió la tentación que está sintiendo y sufriendo, pero salió victorioso. Él tiene la receta, Él sabe cómo salir.
Jesús pronto viene a buscarnos. Los himnos que hemos cantado decían, ¿has oído el mensaje? No desatiendas ese mensaje. Hay otro mensaje que el enemigo está colocando en el mundo para confundir y hacerlos perder. Usted, amigo, hermano, debe ser fiel y firme a esta invitación que Dios te hace a predicar la verdad como está en la Biblia. Nuestros muertos descansan. ¿Hasta cuándo? Pronto Jesús vendrá. Y el apóstol Pablo dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos de pie, seremos arrebatados junto con ellos para ir con el Señor en el aire, recibirlo allí y entrar en las mansiones celestiales, donde se despliega una larga mesa y donde tu silla te está preparada para disfrutar de la bienvenida a la vida eterna. ¿Quieres vivir la vida eterna? Este es el mensaje de esperanza que Dios tiene para ti. A mí me gustaría invitarte, si nos estás visitando, si nos estás viendo por internet, yo quiero invitarte a que estudies la Biblia con nosotros, a que profundices un poco más de la palabra, no lo que dice una iglesia, sino lo que dice la Biblia, no de lo que opina el pastor de turno, sino lo que opina la Biblia. ¿Hay alguien de los que está aquí presente que le gustaría conocer más de Dios por medio de un estudio personal de la Biblia? ¿Puedo ver la mano? ¿Se anima? Amén. Claro que sí. Yo quiero orar por esa decisión. ¿Te animas a poner de pie? ¿Hay alguien más que quisiera hacer esta misma decisión? Mi amigo, pasá. Yo quiero presentarlo porque ya nos conocemos. A él lo invitó alguien a la iglesia. La radio Nuevo Tiempo. ¿No es cierto? Sí, así es. Él está en la iglesia por Nuevo Tiempo. Hace 4 sábados están en la escuela sabática con los hermanos allí. La semana pasada le pedí el número de teléfono de él para empezar a mandarle los estudios bíblicos por WhatsApp, pero también le reforcé con 2 instructores bíblicos más. Él quiere conocer la verdad. Estaba con sed. ¿Hay alguien más que quiere decirle a Dios, yo quiero aprender más de tu Biblia, más de tu palabra, quiero estudiar la Biblia también con alguien, comprender más el plan que tienes para mí? ¿Hay alguien más? Si estás acompañado por alguien y esa persona se anima a ponerse de pie con vos, a veces es un buen refuerzo, un buen compañero. Pero aquí está mi amigo. Él quiere conocer más. Quiero preguntar, ¿hay alguien que está estudiando la Biblia y necesita tomar la decisión de bautizarse? ¿Siente eso en su corazón? ¿Sabe que Dios ya le está hablando para tomar esa decisión? ¿Hay alguien así esta mañana? Yo quisiera orar por esa decisión también. ¿Sí? Hablamos con Horacio, yo no lo veo justo ahora. ¿No vino? Amén. Y quiero preguntarle a todos, ¿cuántos de los que están aquí quieren estar en pie cuando Jesús venga a buscarnos? O si estamos descansando, oír su voz que dice resucitados. Resucitados. ¿Se animan a poner de pie? Vamos a hacer una oración, aquellos que pueden ponerse de pie, una oración especial por todos. Padre amante Dios, gracias por la predicación del Evangelio, porque aquí tengo un joven valiente, quien por medio de las ondas radiales del Nuevo Tiempo encontró una invitación, encontró un lugar en la iglesia y haya paz aquí. Pon tu Espíritu Santo en él y en las demás personas que han levantado la mano, tomando la decisión de estudiar la Biblia, conocer más de tu plan. Y también, Padre, dirige, bendice las decisiones de las personas que están tomando la decisión de bautizarse en breve. Que el enemigo no desanime esa decisión. Y también, en tercer lugar, por todo lo que estamos de pie. Queremos decirte, Padre, que saques de nuestra vida todo aquello que nos impide estar 100% contigo. Ayúdanos a sacar de nuestras vidas, de nuestros hogares y quemar todo eso para ser agentes que prediquen la doctrina verdadera, la doctrina de Dios. Y qué paz tenemos saber que los que están muertos descansan. Y cuando tú vienes a buscarnos, recién allí vuelven a vivir.
que para ellos será como un abrir y cerrar de ojos, un instante, y comenzarán junto a nosotros en tu presencia y persona a disfrutar de la vida eterna. Bendice tu iglesia. Ayúdanos a serte fiel en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén.